Instalé cámaras en mi propia casa. No se lo dije a nadie. Ni a mi hijo. Ni a mis vecinas. Ni siquiera a Francisca, que es mi amiga de toda la vida. Lo hice porque ya no aguantaba más. Porque algo estaba pasando y nadie me creía. Entonces una tarde revisé las grabaciones y lo vi todo. Vi a mi nuera entrando a mi casa con una copia de la llave. Vi cómo abría mis cajones. Cómo tocaba mi ropa. Cómo se paraba frente a mi armario como si fuera el suyo. Y lo peor de todo. Lo que me heló la sangre. La vi acostada en mi cama. En mi habitación. Durmiendo en mis sábanas. Usando mi almohada. Como si esta fuera su casa. Como si yo no existiera. Cuando vi eso sentí que el piso se abría bajo mis pies. No era miedo. No era rabia todavía. Era algo peor. Era la confirmación de que todo lo que había sentido durante semanas era real. Que no estaba loca. Que no estaba exagerando. Que alguien había estado violando mi espacio. Mi intimidad. Mi hogar. Y esa persona era la mujer de mi hijo. La madre de mis nietos. La que sonreía en las cenas familiares y me abrazaba cuando llegaba. Rosaura. Mi nuera. La misma que me decía que me quería como a una madre. Ahora sé que todo era mentira. Pero en ese momento, cuando lo vi en la pantalla de mi teléfono, solo pude quedarme quieta. Mirando. Tratando de entender. Porque una cosa es sospechar. Otra cosa es saber. Y yo acababa de saber algo que me cambiaría para siempre. Algo que no podría olvidar aunque quisiera. Mi nuera estaba entrando a mi casa a escondidas. Y lo había estado haciendo durante quién sabe cuánto tiempo. No lloré. No grité. Me quedé sentada en el borde de mi cama. La misma cama donde ella había dormido sin mi permiso. Y sentí un vacío horrible. Un vacío que no tiene nombre. Porque cuando alguien de tu propia familia te traiciona así, no es solo dolor. Es confusión. Es incredulidad. Es preguntarte qué hiciste mal. ¿Qué te faltó dar? ¿Por qué no fuiste suficiente? ¿Por qué tu propio espacio no es respetado ni siquiera por los tuyos? Pero ya llegaremos a eso. Antes necesito que entiendas cómo empezó todo. Porque esto no comenzó con las cámaras. Comenzó mucho antes. Con detalles tan pequeños que cualquiera los habría ignorado. Pero yo no. Yo llevo 68 años en este mundo. Y he aprendido que las cosas importantes siempre empiezan en silencio. Que las traiciones más grandes se construyen con mentiras chiquitas. Y que cuando algo no encaja, casi siempre es porque alguien está moviendo las piezas sin que lo veas. Así que voy a contarte todo. Desde el principio. Desde la primera vez que sentí que algo andaba mal. Desde el día en que regresé a casa y encontré una taza en el fregadero. Una taza que yo no había usado. Porque ahí fue cuando empezó. Ahí fue cuando mi vida dejó de ser mía. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el día en que todo comenzó a derrumbarse. O mejor dicho, el día en que empecé a despertar. Porque a veces la peor ceguera no es la de los ojos. Es la del corazón. Es creer que tu familia te respeta solo porque son tu familia. Es pensar que el amor te protege de la traición. Y yo creí eso durante mucho tiempo. Hasta que ya no pude seguir creyendo. Hasta que tuve que abrir los ojos. Hasta que tuve que instalar cámaras en mi propia casa para defender lo único que me quedaba. Mi dignidad. Mi espacio. Mi derecho a vivir en paz. Y cuando finalmente vi la verdad, supe que tenía dos opciones. Podía callarme. Tragarme el dolor. Hacer como si nada. O podía hacer algo. Algo que nunca imaginé que haría. Algo que me daba miedo. Pero que era necesario. Porque ya estaba cansada de ser invisible. Cansada de que me trataran como si no importara. Como si mis cosas no fueran mías. Como si mi casa fuera de todos menos de mí. Así que decidí actuar. Pero no con gritos. No con escándalos. Decidí actuar con inteligencia. Con paciencia. Y con algo que ellos nunca esperaron de mí. Con pruebas. Porque cuando eres una mujer mayor, la gente asume que eres frágil. Que no entiendes. Que exageras. Que tu palabra no vale tanto como antes. Pero yo les iba a demostrar lo contrario. Les iba a demostrar que ser mayor no significa ser tonta.
que tener 68 años no te hace invisible, y que si alguien cruza la línea, hay consecuencias, aunque sean tu propia sangre, aunque sea la madre de tus nietos, aunque duela más de lo que puedes soportar. Entonces sí, instalé cámaras, y grabé todo, y vi cosas que me rompieron el alma, pero también vi la oportunidad de recuperar lo que me habían quitado: mi tranquilidad, mi verdad, mi derecho a ser escuchada. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero no de golpe, no de un día para otro. Esto tomó tiempo, tomó estrategia, tomó fuerza, y tomó algo que nunca pensé que tendría que usar contra mi propia familia. Tomó frialdad. Ahora todo es diferente. Ahora hay límites. Ahora hay respeto. Pero para llegar hasta aquí tuve que pasar por el infierno. Tuve que ver cosas que nunca debí ver. Tuve que soportar humillaciones que nadie merece. Y tuve que aprender que a veces el amor no basta. Que a veces hay que defenderte. Incluso de los que más amas. Porque si no lo haces, te pierdes a ti misma. Y eso es algo que yo no estaba dispuesta a permitir. No a esta altura de mi vida. No después de todo lo que había luchado. No después de haber criado sola a mi hijo. De haber trabajado hasta los huesos para darle todo. Para que él tuviera una vida mejor que la mía. Y sin embargo aquí estaba, viendo cómo su esposa entraba a mi casa como si fuera suya. Como si yo no importara. Como si mis cosas fueran de ella. Y mi hijo sin creerme. Sin escucharme. Sin siquiera dudar de ella. Eligiéndola a ella por encima de mí. Eso fue lo que más dolió. No tanto lo que ella hizo, sino que él no me creyera. Que me mirara con lástima. Como si yo estuviera inventando cosas. Como si fuera una anciana paranoica que ya no razona bien. Pero ahora él sabe la verdad. Ahora todos saben. Y aunque las cosas nunca volverán a ser como antes, al menos hay algo que recuperé. Algo que nadie me podrá quitar otra vez. Mi voz. Mi verdad. Y el respeto que merezco. Porque eso es lo que voy a contarte en esta historia. Como una mujer de 68 años se negó a ser invisible. Cómo decidió que ya era suficiente. Y cómo, sin gritar, sin violencia, sin perder la compostura, logró que la justicia llegara. No la justicia de los tribunales, sino la justicia del corazón. La que te devuelve la paz. La que te dice que hiciste lo correcto. Aunque haya dolido. Aunque haya costado. Aunque todo haya cambiado para siempre. Me llamo Anastasia Saucedo. Tengo 68 años. Nací en un pueblito cerca de Monterrey y llegué a esta ciudad hace más de 40 años buscando una vida mejor. No la encontré fácil, pero la construí. Con mis propias manos. Con mi propio esfuerzo. Trabajé en casas ajenas limpiando pisos. Lavé ropa hasta que los dedos me dolían. Cociné en fondas donde el calor te dejaba sin aliento. Y todo eso lo hice por una sola razón. Por mi hijo. Por Gregorio. Porque su padre nos dejó cuando él apenas tenía 3 años y yo juré que ese niño nunca iba a pasar hambre. Que nunca le iba a faltar nada. Y cumplí esa promesa. Aunque me costara la espalda. Aunque me costara el sueño. Aunque me costara mi juventud entera. Gregorio estudió. Se graduó. Consiguió un buen trabajo. Se casó con Rosaura hace 11 años. Tienen 2 hijos. Viven a 20 minutos de mi casa. Y durante mucho tiempo yo pensé que todo había valido la pena. Que finalmente podía descansar. Que mi vida había tenido sentido. Pero ahora sé que las cosas no son tan simples. Que criar a un hijo no garantiza que te respete. Que sacrificarte por alguien no significa que te valore. Y que el amor de madre, por más grande que sea, a veces no es suficiente para que te escuchen. Vivo sola desde hace 12 años. Desde que enviudé de mi segundo esposo. Él fue bueno conmigo. Me acompañó. Me hizo sentir querida después de tantos años de soledad. Pero el cáncer se lo llevó rápido. Y desde entonces esta casa es solo mía. Es pequeña. 2 habitaciones. Una cocina. Una sala. Un patio trasero con plantas que cuido todos los días. No es mucho. Pero es mío. Cada mueble lo compré con mi dinero.
Cada adorno tiene una historia. Cada rincón está ordenado exactamente como me gusta. Porque soy así. Organizada. Meticulosa. No puedo vivir en el desorden. Necesito que todo esté en su lugar. Siempre ha sido así. Desde niña. Por eso me di cuenta. Por eso noté las cosas que otros no habrían notado. Porque conozco mi casa como la palma de mi mano. Sé exactamente dónde va cada cosa. Sé cómo dejo las puertas de los armarios. Sé en qué ángulo coloco las sillas. Sé cuántas cucharas tengo en el cajón y en qué orden están acomodadas. Puede sonar exagerado. Puede sonar obsesivo. Pero esa atención al detalle fue lo que me salvó. Fue lo que me permitió ver que algo andaba mal mucho antes de que fuera obvio. Porque los cambios eran pequeños. Tan pequeños que cualquiera los habría ignorado. Pero yo no. Yo los vi. Y los guardé en mi memoria. Uno por uno. Como piezas de un rompecabezas que todavía no entendía. También tengo buena memoria. Siempre la tuve. Puedo recordar conversaciones completas de hace años. Puedo decirte qué comimos en la cena de Navidad de hace 5 años. Puedo recordar la ropa que llevaba Gregorio el día de su graduación. Los detalles se me quedan grabados. Y eso a veces es una bendición. Pero otras veces es una carga. Porque cuando empiezas a notar que las cosas no están como las dejaste, y lo recuerdas con tanta claridad, no puedes convencerte de que lo imaginaste. No puedes decirte a ti misma que estás confundida. Porque sabes que no lo estás. Sabes que algo cambió. Y sabes que alguien estuvo ahí. Mi rutina es simple. Me levanto a las 6 de la mañana. Preparo café. Desayuno pan tostado con mermelada. Riego las plantas del patio. Luego me siento a ver las noticias o a tejer. Los martes y jueves salgo al mercado. Los miércoles voy a misa. Los viernes Francisca viene a tomar café conmigo. Los domingos voy a comer a casa de Gregorio. O al menos iba. Porque ahora las cosas son diferentes. Pero en ese entonces esa era mi vida. Tranquila. Predecible. Sin sobresaltos. Y me gustaba así. Después de tantos años de lucha, finalmente tenía paz. O eso creía. Nunca fui de salir mucho. No tengo amigas en exceso. Francisca es la única en quien confío de verdad. Nos conocimos hace 30 años en el mercado. Ella también es viuda. También crió sola a sus hijos. Entendemos el mismo idioma. El idioma del sacrificio. Del cansancio. De las noches sin dormir preguntándonos si estábamos haciendo las cosas bien. Por eso cuando empecé a notar las cosas raras, ella fue la primera a quien se lo conté. Aunque al principio ni ella me creyó del todo. Pensó que estaba exagerando. Que la soledad me estaba jugando una mala pasada. Pero yo insistí. Porque sabía lo que estaba viendo. Y necesitaba que alguien me creyera. Aunque fuera solo una persona. No soy tonta. No soy ingenua. He vivido demasiado como para no saber cuando algo anda mal. He visto de todo. He pasado por todo. Y si algo me ha enseñado la vida es a confiar en mi instinto. Cuando algo no se siente bien, casi siempre hay una razón. Y mi instinto llevaba semanas gritándome que algo estaba pasando en mi propia casa. Algo que yo no controlaba. Algo que pasaba cuando yo no estaba. Y esa sensación era insoportable. Porque tu casa se supone que es tu refugio. El único lugar donde deberías sentirte completamente segura. Completamente dueña de ti misma. Y yo estaba perdiendo eso. Estaba perdiendo la tranquilidad en el único lugar que me quedaba. También soy reservada. No me gusta andar contando mis problemas. No me gusta quejarme. Fui criada para resolver las cosas yo sola. Para no ser una carga. Para no molestar a nadie con mis asuntos. Y eso a veces me ha jugado en contra. Porque cuando finalmente decidí hablar, cuando finalmente le dije a Gregorio que algo raro estaba pasando, él no me tomó en serio. Pensó que estaba inventando. Que estaba aburrida. Que necesitaba más actividades. Más distracciones. Como si lo que yo estaba sintiendo fuera solo producto de mi imaginación. Como si ser mayor significara que ya no puedes confiar en tus propios ojos. Eso fue lo que más me dolió al principio. No tanto lo que estaba pasando.
sino que mi propio hijo no me creyera, que me mirara con esa mezcla de lástima y fastidio, como si yo fuera un problema, como si mis preocupaciones no importaran, como si mi palabra ya no valiera nada solo por tener 68 años. Y ahí fue cuando entendí algo. Entendí que si quería que alguien me creyera, iba a necesitar más que palabras. Iba a necesitar pruebas. Pruebas que nadie pudiera negar. Pruebas que los obligaran a ver lo que yo estaba viendo. Aunque no quisieran. Aunque les doliera. Aunque cambiara todo. Por eso hice lo que hice. Por eso gasté $300 que tenía guardados en el fondo de mi armario. Dinero que estaba ahorrando para arreglar el techo de la cocina. Dinero que me costó juntar. Pero lo usé para comprar 2 cámaras pequeñas. 2 aparatos que podía esconder fácilmente. Uno en la sala. Otro en mi habitación. Los instalé yo misma. No fue difícil. Solo había que conectarlos al Wi-Fi y descargar una aplicación en mi teléfono. Y listo. Desde ese momento pude ver mi casa desde cualquier lugar. Desde el mercado. Desde la iglesia. Desde la sala de espera del doctor. Solo tenía que abrir la aplicación y ahí estaba. Mi sala. Mi habitación. Vacías. Silenciosas. Esperando. No le dije a nadie. Ni a Francisca. Ni a Gregorio. Porque sabía que si lo hacía, me iban a detener. Me iban a decir que estaba exagerando. Que estaba paranoica. Que eso no era normal. Y tal vez tenían razón. Tal vez no era normal tener que vigilar tu propia casa. Pero tampoco era normal sentir que alguien estaba entrando sin tu permiso. Así que hice lo que tenía que hacer. Y esperé. Con el teléfono siempre cerca. Con el corazón siempre en la garganta. Esperé a que pasara lo que yo sabía que iba a pasar. Porque algo me decía que no iba a tardar mucho. Que la verdad estaba a punto de mostrarse. Y tenía razón. 3 días después de instalar las cámaras, lo vi todo. Todo empezó un martes por la mañana. Hacía calor. Recuerdo que me puse un vestido floreado y mis sandalias cómodas porque iba al mercado. Siempre voy los martes. Salgo cerca de las 9 y regreso como a las 11. Es mi rutina. Y todos lo saben. Gregorio lo sabe. Rosaura lo sabe. Toda la familia sabe que los martes salgo temprano. Pero ese día, antes de salir, noté algo. Una taza en el fregadero. Una taza blanca con flores pequeñas. Yo no la había usado. La noche anterior lavé todo. Dejé la cocina impecable. Como siempre. Y ahí estaba esa taza. Sucia. Con restos de café en el fondo. Me quedé mirándola un rato largo. Tratando de recordar. Pensando si acaso me había levantado en la madrugada y había tomado algo sin acordarme. Pero no. Yo no hago eso. Duermo de corrido. Y cuando me levanto a las 6, lo primero que hago es preparar café en mi taza de siempre. La azul con el borde dorado. No en esa. Entonces lavé la taza. La sequé. La guardé en su lugar. Y me fui al mercado. Pero durante todo el camino no pude dejar de pensar en eso. Una taza sucia que no debería estar ahí. Parecía una tontería. Algo insignificante. Pero no podía sacármelo de la cabeza. A los pocos días pasó otra cosa. Regresé de misa un miércoles por la tarde y la puerta del armario de mi habitación estaba entreabierta. Apenas un poco. Tal vez 2 dedos. Pero yo siempre cierro bien las puertas de los armarios. Siempre. No puedo dormirme si veo algo abierto. Es una manía que tengo desde niña. Entonces me acerqué. Abrí el armario completo. Y todo parecía estar en orden. Mi ropa colgada. Mis cajas de zapatos apiladas. Mis suéteres doblados en el estante de arriba. Todo igual. Pero algo no se sentía bien. No podría explicarlo. Era como si alguien hubiera tocado mis cosas y luego las hubiera acomodado tratando de que quedaran igual. Pero no quedaron igual. Había algo diferente en el aire. En el orden. En la energía del espacio. Entonces empecé a prestar más atención. A fijarme en detalles que antes ni siquiera consideraba. Y así fue como noté más cosas. Pequeñas. Casi invisibles. Pero constantes.
Un viernes encontré mi cepillo de pelo en el baño, con un cabello largo y oscuro enredado entre las cerdas. Yo tengo el pelo corto y gris. Ese cabello no era mío. Lo saqué. Lo observé contra la luz. Era delgado, brillante, negro, como el cabello de Rosaura. Pero me dije a mí misma que tal vez lo había traído yo sin darme cuenta. Tal vez se me pegó cuando la abracé el domingo. Aunque no tenía sentido. Porque yo no uso ese cepillo para nada más que peinarme. Y si me hubiera pegado un cabello ajeno, lo habría visto antes. Otra vez fue el control remoto del televisor. Siempre lo dejo sobre la mesita de centro, del lado derecho, junto al florero. Pero un día llegué y estaba del lado izquierdo, cerca de los cojines del sofá. Lo tomé, lo puse en su lugar, y traté de convencerme de que yo misma lo había movido sin darme cuenta. Pero sabía que no. Yo soy demasiado metódica para eso. Cada cosa tiene su lugar. Y yo no cambio las cosas de sitio por accidente. Pero tampoco podía decirle a nadie. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Que alguien estaba entrando a mi casa para mover el control remoto 2 centímetros. Sonaría ridículo. Sonaría como si estuviera perdiendo la razón. Luego fue mi perfume. Tengo un frasco de perfume que me regaló Gregorio hace años. Casi nunca lo uso. Solo en ocasiones especiales. Lo guardo en el primer cajón de mi tocador, del lado derecho, con la etiqueta hacia el frente. Un día abrí el cajón y el frasco estaba en el centro, con la etiqueta hacia un lado. Y olía, como si alguien lo hubiera destapado, como si alguien lo hubiera usado. Tomé el frasco entre mis manos. Lo olí. Y sentí un escalofrío. Porque no era mi imaginación. Alguien había tocado mis cosas. Alguien había estado en mi habitación. En mi espacio más privado. Y lo había hecho sin mi permiso. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta mirando el techo. Escuchando cada ruido. Cada crujido de la madera. Cada sonido del viento contra las ventanas. Y me pregunté quién podía estar haciendo esto. ¿Quién tenía acceso a mi casa? ¿Quién tenía una llave? Solo 3 personas tenían copia de mi llave. Gregorio, Rosaura y Francisca. Francisca quedaba descartada de inmediato. Ella es mi amiga, mi confidente. Jamás me haría algo así. Entonces quedaban mi hijo y mi nuera. Pero no tenía sentido. ¿Por qué alguno de ellos vendría a mi casa a escondidas? ¿Para qué? ¿Qué estarían buscando? ¿Qué querrían de mí? Pasó otra semana. Y las cosas siguieron. Cada vez más seguidas. Más evidentes. Un lunes encontré una de mis almohadas sobre la cama con el caso corrido. Como si alguien hubiera dormido ahí y luego hubiera tratado de acomodarla. Un jueves había manchas de tierra en el piso de la entrada. Pequeñas. Casi imperceptibles. Pero yo había trapeado el día anterior. Y no había salido al patio. Entonces, ¿de dónde venía esa tierra? Un sábado por la tarde noté que mi crema de manos estaba más abajo de lo que recordaba. Como si alguien la hubiera usado. Como si alguien hubiera sacado producto y no hubiera cerrado bien la tapa. Empecé a llevar un registro mental. Un martes. Un jueves. Un miércoles. Siempre días entre semana. Siempre en las mañanas. Siempre cuando yo salía de casa. Nunca los fines de semana. Nunca en las noches. Había un patrón. Y ese patrón me decía que quien sea que estuviera haciendo esto sabía perfectamente cuando yo no estaba. Conocía mi rutina. Sabía mis horarios. Y eso reducía las opciones todavía más. Porque solo alguien cercano podría saber eso. Solo alguien de confianza. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Un viernes fingí que salía. Me vestí. Tomé mi bolsa. Salí por la puerta principal. Cerré con llave. Caminé hasta la esquina. Y luego me regresé por el callejón de atrás. Entré por la puerta del patio. Me escondí en el cuarto de lavado. Y esperé. Esperé 2 horas. Con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. Esperé en silencio. Sin moverme. Casi sin respirar. Pero no pasó nada. Nadie vino. Y me sentí tonta.
Ridícula. Como una vieja paranoica que ya no sabe qué es real y qué no. Le conté a Francisca. Una tarde cuando vino a tomar café. Le dije todo. Las tazas. El armario. El perfume. Las almohadas. Todo. Y ella me escuchó con paciencia. Pero vi la duda en sus ojos. La preocupación. Me dijo que tal vez estaba estresada. Que tal vez necesitaba descansar más. Que a nuestra edad la memoria a veces nos juega trucos. Y yo sé que lo dijo con buena intención. Sé que me quiere. Pero me dolió. Porque incluso ella dudaba de mí. Incluso mi mejor amiga pensaba que estaba inventando cosas. Que estaba confundida. Que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero yo no estaba confundida. Yo sabía lo que estaba pasando. Y sabía que si no encontraba la manera de demostrarlo, nadie me iba a creer. Nunca. Me iban a tratar como a una anciana que perdió el juicio. Como a alguien que ya no puede confiar en sus propios sentidos. Y eso no lo iba a permitir. No después de haber trabajado tanto. No después de haber luchado tanto. No iba a dejar que me quitaran lo único que me quedaba. Mi dignidad. Mi cordura. Mi derecho a ser escuchada. Entonces tomé la decisión. Iba a conseguir pruebas. Pruebas reales. Pruebas que nadie pudiera negar. Y por eso compré las cámaras. Porque ya no bastaba con mi palabra. Porque ya no bastaba con lo que yo veía. Necesitaba que otros lo vieran también. Necesitaba que la verdad saliera a la luz. Aunque me diera miedo. Aunque no supiera qué iba a encontrar. Aunque la respuesta fuera peor de lo que imaginaba. Necesitaba saber. Necesitaba pruebas. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlas. Decidí hablar con Gregorio antes de instalar las cámaras. Pensé que tal vez si le explicaba todo con calma, si le mostraba mi preocupación, él me escucharía. Era mi hijo. El hijo que crié sola. El hijo por el que trabajé hasta quebrarme la espalda. Pensé que me creería. Que al menos investigaría. Que al menos me tomaría en serio. Pero estaba equivocada. Completamente equivocada. Fue un domingo. Después de la comida. Rosaura estaba en la cocina lavando los platos. Los niños jugaban en el patio. Y yo aproveché para hablar con Gregorio a solas en la sala. Me senté frente a él. Respiré hondo. Y le dije que necesitaba contarle algo importante. Algo que me estaba quitando el sueño. Él dejó el teléfono a un lado. Me miró. Y yo empecé a hablar. Le conté de la taza. Del armario. Del perfume. Del cepillo. De todas las pequeñas cosas que habían estado pasando durante semanas. Le dije que alguien estaba entrando a mi casa cuando yo no estaba. Que necesitaba que me ayudara. Que necesitaba saber qué estaba pasando. Gregorio me miró en silencio unos segundos. Y luego suspiró. Un suspiro largo. Cansado. Como si lo que acababa de decirle fuera una molestia. Como si fuera un problema más en su lista de problemas. Entonces me preguntó si había dormido bien últimamente. Si me sentía bien de salud. Si tal vez necesitaba ir al doctor. Y yo le dije que no era eso. Que yo estaba bien. Que sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Que no estaba confundida ni enferma. Pero él insistió. Me dijo que a veces el estrés nos hace ver cosas que no existen. Que a veces la soledad nos juega malas pasadas. Que tal vez yo necesitaba más compañía. Más actividades. Más distracciones. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No por las palabras en sí, sino por el tono. Por la manera en que me miraba. Con lástima. Con preocupación condescendiente. Como si yo fuera una niña pequeña inventando monstruos debajo de la cama. Como si mi palabra ya no valiera nada. Le dije que no estaba inventando nada. Que las cosas que le estaba contando eran reales. Que yo conocía mi casa mejor que nadie. Que sabía cuando algo estaba fuera de lugar. Pero él negó con la cabeza. Me dijo que probablemente yo misma había movido esas cosas y no me acordaba. Que eso era normal. Que le pasaba a mucha gente de mi edad. De mi edad. Esas palabras se clavaron como cuchillos. Porque ahí estaba. La verdad detrás de todo.
Para él yo ya era una vieja que no podía confiar en su propia memoria. Una vieja que confundía las cosas. Que exageraba. Que necesitaba que le dijeran que era real y no importaba cuánto le explicara. No importaba cuántos detalles le diera. Él ya había decidido que yo estaba equivocada. Que mi percepción no era confiable. Que mis preocupaciones no eran válidas. Le pedí que al menos revisara si alguien más tenía copia de mi llave. Me dijo que solo él y Rosaura tenían copias. Y que ninguno de los dos entraría a mi casa sin avisarme. Que yo sabía que siempre me llamaban antes de visitarme. Que nunca llegarían así de sorpresa. Entonces le sugerí que tal vez alguien más había conseguido una copia. Que tal vez alguien ajeno estaba entrando. Y él me miró como si acabara de decir el mayor disparate del mundo. Me preguntó quién. ¿Quién iba a querer entrar a mi casa? ¿Para qué? ¿Qué iba a buscar ahí? Y no supe qué responder. Porque cuando lo ponía así, sonaba absurdo. Sonaba paranoico. Sonaba exactamente como él quería que sonara. Rosaura salió de la cocina en ese momento, secándose las manos con un trapo. Preguntó de qué hablábamos. Y Gregorio le contó. Le dijo que yo creía que alguien estaba entrando a mi casa. Rosaura abrió los ojos con sorpresa. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano entre las suyas. Y me dijo con voz dulce que no me preocupara. Que era normal sentirse así cuando se vive sola. Que ella entendía. Que su abuela había pasado por lo mismo antes de morir. Que empezó a imaginar cosas. A desconfiar de todos. Y que al final resultó que era el inicio de un problema de memoria. No podía creer lo que estaba escuchando. Rosaura comparándome con su abuela. Insinuando que yo estaba empezando a perder la cabeza. Y lo peor era la manera en que me hablaba. Como si yo fuera una niña. Como si necesitara que me explicaran las cosas despacio. Con paciencia. Con condescendencia. Me soltó la mano. Me levanté. Les dije que yo sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Que no estaba loca. Que no estaba confundida. Y que si ellos no me querían creer, pues yo iba a resolver esto sola. Gregorio me pidió que me calmara. Me dijo que nadie estaba diciendo que yo estuviera loca. Pero su tono decía exactamente eso. Su mirada decía exactamente eso. Me fui de su casa antes de lo habitual ese día. Inventé que me dolía la cabeza. Que necesitaba descansar. Rosaura me preparó un té para llevar. Me abrazó. Me dijo que me cuidara. Que si necesitaba algo les llamara. Y yo asentí. Sonreí. Fingí que todo estaba bien. Pero por dentro estaba destrozada. Porque mi propio hijo no me creía. Porque mi nuera me trataba como si fuera una pobre anciana desvariando. Y porque nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a escucharme de verdad. En el camino de regreso a casa lloré. Lloré de rabia. De impotencia. De dolor. Porque esto no era solo sobre las cosas movidas. Era sobre algo mucho más profundo. Era sobre el respeto. Sobre ser escuchada. Sobre que tu palabra valga algo sin importar la edad que tengas. Y me di cuenta de que para ellos mi palabra ya no valía. Para ellos yo ya era invisible. Una carga. Un problema. Alguien a quien había que tratar con cuidado, pero sin tomarle en serio sus preocupaciones. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo. En los años que había trabajado para darle todo a Gregorio. En las noches sin dormir cuando él era bebé y lloraba de fiebre. En las veces que pasé hambre para que él comiera. En todo lo que sacrifiqué. Y ahora él no era capaz ni siquiera de creerme. Ni siquiera de investigar. Ni siquiera de preguntarse si acaso yo tenía razón. Prefería pensar que su madre estaba perdiendo la cordura antes que considerar que algo raro estaba pasando. Al día siguiente fui a una tienda de electrónica. Le pregunté al muchacho del mostrador sobre cámaras de seguridad. Me mostró varias opciones. Algunas muy caras. Otras más sencillas. Al final me decidí por 2 cámaras pequeñas. Inalámbricas. Con grabación en la nube. Costaron $300 en total. Era mucho dinero para mí. Dinero que había estado ahorrando para otras cosas. Pero ya no me importaba. Porque necesitaba pruebas. Pruebas que nadie pudiera negar.
pruebas que me devolvieran mi credibilidad, mi voz, mi derecho a ser escuchada. El muchacho me explicó cómo funcionaban, cómo instalarlas, cómo ver las grabaciones desde mi teléfono. Me vendió una memoria adicional para que pudiera guardar más videos, y me ayudó a descargar la aplicación. Me sentí un poco tonta al principio. Yo no soy muy buena con la tecnología, pero él fue paciente. Me explicó todo 2 veces, 3 veces, hasta que entendí. Y cuando salí de esa tienda con la bolsa en la mano, sentí algo que no había sentido en semanas. Sentí control. Sentí que estaba haciendo algo, que no me estaba quedando quieta, que no iba a dejar que me trataran como si fuera invisible. Llegué a casa y las instalé ese mismo día. Una en la sala, escondida detrás de unos libros en el estante. Otra en mi habitación, sobre el armario, entre unas cajas de sombreros que ya no uso. Nadie las notaría a menos que las buscara. Configuré todo como me habían explicado. Y funcionó. En la pantalla de mi teléfono podía ver mi sala, mi habitación, vacías, tranquilas, esperando. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí un poco más tranquila, porque ahora tenía ojos donde yo no estaba. Ahora tenía manera de saber la verdad, aunque esa verdad me doliera, aunque esa verdad lo cambiara todo. No le dije nada a nadie, ni a Francisca, ni a Gregorio, especialmente no a Gregorio, porque si él se enteraba me diría que estaba exagerando, que estaba siendo paranoica, que estaba malgastando mi dinero. Y yo no quería escuchar eso. No otra vez. Ya había escuchado suficiente. Ahora era mi turno de comprobar que yo tenía razón, que no estaba loca, que no estaba imaginando cosas, y que merecía ser escuchada, aunque tuviera que demostrarlo sola, aunque nadie me creyera todavía. Pronto todos iban a ver, pronto todos iban a saber, y entonces ya no podrían tratarme como si mi palabra no valiera nada. Pasaron 2 días después de instalar las cámaras. 2 días en los que revisé mi teléfono cada 10 minutos. En los que salí de casa con el corazón acelerado. En los que regresé corriendo a ver las grabaciones. Pero no había nada. Solo mi sala vacía. Mi habitación en silencio. Las horas pasando sin novedad. Y empecé a dudar otra vez. A preguntarme si Gregorio tenía razón. Si yo estaba exagerando. Si realmente había gastado $300 por nada. Pero entonces llegó el miércoles. Y todo cambió. Ese día salí a misa como siempre. A las 4 de la tarde. La iglesia está a 15 minutos caminando. La misa dura 1 hora. Luego me quedo platicando con algunas señoras. Así que normalmente regreso como a las 6:30. Es mi rutina de los miércoles. Y todos lo saben. Salí de casa. Cerré la puerta con llave. Revisé 2 veces como siempre hago. Y me fui tranquila. Pero esta vez llevaba el teléfono en la mano. Con la aplicación abierta. Mirando de vez en cuando la pantalla mientras caminaba. Llegué a la iglesia. Me senté en mi banca de siempre. La tercera fila del lado derecho. Y dejé el teléfono en mi bolsa. Durante la misa traté de concentrarme. De rezar. De dejar de pensar en las cámaras. En mi casa. En todo lo que había estado pasando. Pero no podía. Mi mente seguía regresando ahí. Preguntándome si en ese momento algo estaría pasando. Si alguien estaría entrando. Si finalmente iba a descubrir la verdad. Cuando terminó la misa salí rápido. No me quedé a platicar. Inventé que tenía prisa. Que me esperaban en casa. Y caminé de regreso más rápido de lo normal. A mitad del camino no pude más. Saqué el teléfono. Abrí la aplicación. Y mi corazón se detuvo. Ahí estaba. Una figura en mi sala. Una persona moviéndose frente a la cámara. Me detuve en seco. En medio de la banqueta. Con las manos temblando. Acerqué la pantalla a mis ojos. Traté de enfocar. Y entonces la vi. Era Rosaura. Mi nuera. En mi sala. Caminando como si fuera su casa. Vestida con pants y una blusa suelta. Con el cabello recogido en una cola.
mirando a su alrededor, tocando mis cosas. No podía respirar. Sentí que me faltaba el aire, que el mundo se movía debajo de mis pies. Porque una cosa es sospechar, otra cosa es ver. Y yo estaba viendo a mi nuera en mi casa, sin mi permiso, sin avisarme, entrando como si nada, como si tuviera todo el derecho. Me recargué contra una pared. Seguí mirando la pantalla. La vi caminar hacia la cocina, abrir el refrigerador, sacar algo, cerrar la puerta, regresar a la sala, sentarse en mi sofá, el que compré hace 5 años con tanto esfuerzo, y quedarse ahí, tranquila, relajada, como si estuviera en su propia casa. Quise correr, quise regresar y enfrentarla, pero algo me detuvo, algo me dijo que esperara, que siguiera viendo, que necesitaba saber más, necesitaba entender qué estaba haciendo, por qué estaba ahí, cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Entonces cambié de cámara. Fui a la de mi habitación. Y lo que vi me heló la sangre. Rosaura entrando a mi cuarto. Abriendo mi armario. Sacando ropa. Mi ropa. Tocándola. Oliéndola. Sosteniéndola contra su cuerpo frente al espejo. Como si estuviera probándose mis cosas. Como si fueran suyas. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. Respiré. 1, 2, 3 veces, tratando de calmarme, de no gritar ahí mismo en la calle. Volví a abrir los ojos, volví a mirar, y ella seguía ahí, ahora revisando mis cajones, sacando cosas, mirándolas, dejándolas de vuelta, pero no en el mismo lugar, no en el orden correcto. Y entonces entendí todas las veces que había encontrado cosas movidas. Todas las veces que algo no estaba como yo lo había dejado. Era ella. Todo este tiempo había sido ella. Entrando a mi casa. Tocando mis pertenencias. Violando mi espacio. Mi privacidad. Mi dignidad. La vi caminar por mi habitación. Tocar mi tocador. Abrir mi joyero. Sacar un collar que me regaló mi difunto esposo. Ponérselo. Mirarse en el espejo. Y sonreír. Sonreír, como si estuviera feliz, como si estuviera disfrutando esto. Y algo dentro de mí se rompió, porque no era solo que estuviera en mi casa, era la manera en que lo hacía, con tanta confianza, con tanta tranquilidad, como si esto fuera normal, como si ella tuviera todo el derecho de estar ahí, de usar mis cosas, de invadir mi vida. Me quedé mirando la pantalla durante casi 20 minutos. Viéndola moverse por mi casa, sentarse en mi cama, recostarse, cerrar los ojos, y quedarse ahí, dormida, o descansando. No podía distinguir bien, pero estaba en mi cama, en mis sábanas, usando mi almohada, y yo estaba en la calle, temblando, llorando de rabia, de dolor, de traición, porque esto no era solo una invasión. Era una violación de confianza. Era una traición de alguien que yo había recibido en mi familia. Alguien a quien había tratado con respeto, con cariño. Alguien que me llamaba mamá. Y que ahora estaba haciendo esto. Guardé el teléfono. Sequé mis lágrimas. Y decidí no regresar todavía. Decidí esperar. Dejarla creer que todo estaba bien. Que yo no sabía nada. Porque si llegaba ahora, si la confrontaba, ella negaría todo. Diría que acababa de llegar, que tenía alguna excusa. Y yo no podía permitir eso. Necesitaba más. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender cuántas veces había hecho esto. ¿Desde cuándo? ¿Qué tanto había estado pasando sin que yo lo supiera? Entonces caminé hacia el parque. Me senté en una banca. Y esperé. Saqué el teléfono cada 5 minutos, viéndola, siguiendo cada movimiento. La vi levantarse de mi cama, acomodar las almohadas, alisar las sábanas, cerrar el armario, caminar de regreso a la sala, sentarse otra vez en el sofá, revisar su teléfono,
y después de casi una hora, finalmente la vi levantarse, tomar su bolsa, mirar alrededor como asegurándose de que todo quedara en su lugar, y salir. Escuché en mi teléfono el sonido de la puerta cerrándose, el clic de la cerradura, y entonces la pantalla quedó vacía otra vez. Mi sala silenciosa, mi casa violada, pero ahora con pruebas, con evidencia, con algo que nadie podría negar. Esperé otros 15 minutos antes de regresar. Cuando llegué a casa todo se veía normal. La puerta cerrada, todo en silencio. Pero yo sabía lo que había pasado ahí. Sabía que ella había estado, que había tocado mis cosas, que había dormido en mi cama. Entré, cerré la puerta, y fui directamente a mi habitación. Las sábanas estaban ligeramente arrugadas. La almohada no estaba exactamente donde yo la dejaba. El armario tenía la puerta entreabierta otra vez. Todo igual que las otras veces. Pero ahora yo sabía por qué. Ahora tenía la verdad. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono en las manos, y vi el video completo otra vez. Desde que ella entró hasta que salió. Cada segundo grabado. Cada movimiento documentado. Y aunque me dolía verlo, aunque cada imagen era como un puñal en el pecho, también sentía algo más. Sentía alivio. Porque ya no estaba loca. Ya no estaba imaginando cosas. Había estado en lo correcto todo el tiempo. Y ahora tenía manera de demostrarlo. Ahora tenía pruebas que nadie podría negar. Ni Gregorio. Ni Rosaura. Ni nadie. Pero también sentía miedo. Miedo de lo que esto significaba. Miedo de lo que iba a pasar cuando todos lo supieran. Miedo de cómo iba a cambiar mi relación con mi hijo. Con mis nietos. Con toda la familia. Porque esto no era algo que se pudiera ignorar. No era algo que se pudiera perdonar fácilmente. Era una traición profunda. Una violación de confianza que dejaba heridas. Heridas que tal vez nunca sanarían del todo. Guardé el video. Lo guardé en 3 lugares diferentes. En mi teléfono. En la nube. En una memoria que escondí en el fondo de un cajón. Porque no podía arriesgarme a perderlo. Era mi única prueba. Mi única defensa. Lo único que me devolvía mi credibilidad. Y tenía que protegerlo. Pero también tenía que decidir qué hacer. Cómo manejar esto. Si debía confrontarlos de inmediato o si debía esperar. Recopilar más evidencia. Ver cuántas veces más pasaba. Entender mejor la magnitud de lo que estaba sucediendo. Decidí esperar. Decidí ser paciente. Porque había vivido 68 años y algo que había aprendido era que las decisiones importantes no se toman en caliente. No se toman con el corazón roto y las emociones a flor de piel. Se toman con la cabeza fría. Con estrategia. Con inteligencia. Y yo iba a ser inteligente. Iba a recopilar toda la información que pudiera. Iba a entender completamente lo que estaba pasando. Y entonces, solo entonces, iba a actuar. Pero cuando lo hiciera, iba a hacerlo bien. Iba a hacerlo de una manera que nadie pudiera cuestionar. De una manera que me devolviera mi dignidad. Mi respeto. Mi lugar en mi propia casa y en mi propia familia. Durante las siguientes 2 semanas no dije nada. Seguí mi rutina como siempre. Saludé a Rosaura con la misma sonrisa. Abracé a mis nietos. Comí en casa de Gregorio los domingos. Pero por dentro algo había cambiado. Yo había cambiado. Cada vez que veía a Rosaura me preguntaba cómo podía fingir tan bien. Cómo podía mirarme a los ojos y actuar como si nada. Como si no estuviera entrando a mi casa cada vez que yo salía. Como si no estuviera usando mis cosas. Durmiendo en mi cama. Violando cada centímetro de mi privacidad. Las cámaras siguieron grabando. Y yo seguí descubriendo. Resultó que ella venía casi todos los miércoles. El día de misa. Y también algunos martes. Los días de mercado. Había identificado perfectamente mi rutina. Sabía exactamente cuándo yo salía y cuánto tiempo me quedaba fuera. Y aprovechaba ese tiempo para hacer lo suyo. Para entrar sin permiso. Para vivir una vida paralela en mi casa. Como si mi hogar fuera su escape secreto. Su lugar privado.
su espacio para hacer lo que quisiera sin que nadie la viera. La vi hacer cosas que nunca imaginé. Un martes la vi entrar y ponerse uno de mis vestidos. Un vestido que compré hace años y que casi nunca uso. Se lo puso. Se miró en el espejo de mi habitación. Dio vueltas como si estuviera en una pasarela. Se tomó fotografías. Y luego lo colgó de nuevo como si nada. Otro día la vi acostarse en mi cama con uno de mis libros. Uno que yo estaba leyendo. Se quedó ahí casi una hora. Leyendo. Descansando. Como si tuviera todo el derecho del mundo. También la vi en mi cocina. Preparándose café con mis tazas. Comiendo cosas de mi refrigerador. Galletas que yo había comprado. Fruta que yo había pelado y guardado en recipientes. Se servía como si fuera su casa. Como si esas cosas fueran suyas. Y después lavaba todo. Acomodaba todo. Trataba de no dejar rastro. Pero siempre dejaba algo. Siempre había algún detalle fuera de lugar. Alguna señal que yo notaba. Porque yo conocía mi casa. Porque yo prestaba atención. Y porque ahora tenía ojos donde antes estaba ciega. Un jueves la vi hacer algo que me revolvió el estómago. Entró a mi habitación. Abrió el cajón donde guardo las fotografías viejas. Las de mi juventud. Las de cuando Gregorio era niño. Las de mi difunto esposo. Y se quedó mirándolas. Una por una. Con una expresión extraña en el rostro. No sé si era curiosidad. O envidia. O qué. Pero estaba ahí. Invadiendo mis recuerdos. Tocando pedazos de mi historia que no le pertenecían. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Porque las fotografías son sagradas. Son lo único que me queda de personas que ya no están. Y ella las estaba manoseando como si fueran cualquier cosa. También la vi probarme perfume. Mi perfume favorito. El que uso solo en ocasiones especiales. Se lo puso en las muñecas. En el cuello. Se olió. Sonrió. Y luego lo dejó ahí. Como si nada. Y yo pensé en todas las veces que había sentido ese olor en el aire cuando llegaba a casa. Todas las veces que pensé que era mi imaginación. Que tal vez yo misma lo había usado y no me acordaba. Pero no. Era ella. Todo el tiempo había sido ella. Usando mis cosas como si fueran suyas. Como si yo no importara. Como si mi existencia no fuera más que un obstáculo en su camino. Guardé todos los videos. Cada uno. Los organicé por fecha. Por hora. Hice capturas de pantalla de los momentos más claros. Donde se veía su cara. Donde no había duda de quién era. Y los guardé en una carpeta especial en mi teléfono. Una carpeta que llamé simplemente pruebas. Porque eso era lo que eran. Evidencia irrefutable de que yo no estaba loca. De que yo tenía razón. De que todo lo que había estado sintiendo era real. Y nadie iba a poder negarlo. Nadie iba a poder decirme otra vez que estaba confundida. Que estaba exagerando. Que mi edad me estaba jugando trucos. Pero todavía no sabía qué hacer con esa información. Si debía confrontarla directamente. Si debía hablar primero con Gregorio. Si debía mostrarle los videos. O si debía hacer algo más. Algo que la hiciera entender que yo sabía. Que yo estaba al tanto. Que no podía seguir haciendo esto sin consecuencias. Y entonces se me ocurrió una idea. Una idea que me asustó al principio. Pero que mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Decidí dejarle mensajes. Mensajes que solo ella entendería. Señales de que yo sabía lo que estaba pasando. Sin decirlo directamente. Sin confrontarla todavía. Solo pequeñas cosas que la inquietaran. Que la hicieran dudar. Que le quitaran esa tranquilidad con la que entraba a mi casa. Porque ella creía que yo no sabía nada. Creía que era lo suficientemente cuidadosa. Que no dejaba rastros. Pero yo iba a demostrarle que estaba equivocada. Que yo sabía todo. Y que estaba observándola. Aunque ella no me viera. El primer mensaje fue sutil. Un martes antes de salir al mercado dejé una nota en mi habitación. Sobre la cama. Donde ella siempre se acostaba. La nota decía simplemente, sé que estuviste aquí. Nada más. Sin firma. Sin explicación.
Solo esas 5 palabras. Y me fui, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome cómo iba a reaccionar. Si se asustaría, si dejaría de venir, o si pensaría que era una trampa, una prueba, un juego. Esa tarde revisé las cámaras desde el mercado. La vi entrar como siempre, pero esta vez fue diferente. La vi caminar hacia mi habitación y detenerse en seco cuando vio la nota. La tomó, la leyó, y su expresión cambió. Vi miedo en sus ojos, vi confusión, vi pánico. Miró alrededor como si alguien la estuviera observando, como si yo pudiera estar escondida en algún lugar. Leyó la nota 2 veces más, y luego la guardó en su bolsa. No la dejó donde estaba. Se la llevó, como si necesitara destruir la evidencia, como si con eso pudiera hacer que no existiera. No se acostó en mi cama ese día. No se quedó mucho tiempo. Caminó nerviosa por la casa, revisando las esquinas, buscando cámaras tal vez. Aunque no las encontró, estaban muy bien escondidas. Y después de unos 15 minutos se fue, más rápido de lo usual, con las manos temblando. Y yo sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía algo de control, que no era solo la víctima, que podía hacer que ella sintiera aunque fuera una fracción de la incomodidad que yo había sentido durante semanas, meses tal vez. Pasaron 3 días, y ella no volvió. Pensé que tal vez había funcionado, que mi mensaje la había asustado lo suficiente, que finalmente iba a dejar de venir. Pero entonces llegó el miércoles, día de misa, y ahí estaba otra vez, entrando a mi casa, más cautelosa esta vez, mirando todo con más cuidado, pero entrando al fin y al cabo, porque no podía resistirse, porque fuera lo que fuera que la traía aquí era más fuerte que el miedo. Era una adicción, una necesidad, algo enfermizo que no podía controlar. Esta vez dejé algo diferente. Moví uno de los marcos de fotografías de mi habitación. Lo puse en un lugar diferente, en un lugar donde ella no podría no verlo. Y junto al marco dejé otra nota. Esta decía, te veo. 2 palabras. Simple, directo, aterrador. Y volví a salir. Volví a esperar. Volví a mirar desde mi teléfono cómo ella entraba, cómo encontraba la nota, cómo su rostro se ponía pálido, cómo sus manos temblaban más que la vez anterior. Esta vez se fue inmediatamente. No revisó nada más. No se quedó. Solo tomó la nota, guardó el marco en su lugar, y salió casi corriendo. Y yo supe que estaba funcionando, que ella estaba empezando a entender que alguien sabía, que alguien la estaba vigilando, que sus días de entrar libremente a mi casa estaban contados. Y aunque todavía no la había confrontado directamente, aunque todavía no había mostrado los videos, ya había logrado algo. Había logrado quitarle la paz. Había logrado que sintiera aunque fuera un poco de lo que yo había sentido. Esa sensación de ser observada, de no estar segura, de no tener control. Pero esto era solo el principio, porque yo no iba a conformarme con asustarla. Iba a llegar hasta el final. Iba a asegurarme de que todos supieran la verdad, de que mi hijo viera lo que su esposa había estado haciendo, de que ella enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero todavía no. Todavía tenía que ser paciente. Todavía tenía que esperar el momento correcto. El momento en que todo estuviera preparado. En que todas las piezas estuvieran en su lugar. Y entonces sí. Entonces iba a actuar. Y cuando lo hiciera, nadie iba a poder ignorarlo. Nadie iba a poder defenderla. Y nadie iba a poder decirme otra vez que yo estaba equivocada. Porque la verdad iba a estar tan clara, tan innegable, que no habría espacio para dudas. Solo para consecuencias. Solo para justicia. La justicia que yo merecía. La justicia que me había negado durante tanto tiempo. Rosaura dejó de venir durante una semana completa. Revisé las cámaras todos los días. A toda hora. Pero no apareció. Ni los martes. Ni los miércoles. Nada. Y por un momento pensé que tal vez había sido suficiente.
que mis notas la habían asustado lo necesario para que dejara de invadir mi casa. Pero algo dentro de mí sabía que esto no había terminado, que ella volvería. Porque la gente que hace este tipo de cosas no se detiene fácilmente. No cuando creen que pueden salirse con la suya. No cuando piensan que nadie más sabe. Y tenía razón. Al 8º día volvió. Un martes por la mañana. La vi en la pantalla de mi teléfono mientras esperaba mi turno en el mercado. Entró más rápido que otras veces, mirando sobre su hombro. Nerviosa. Pero ahí estaba. Incapaz de mantenerse alejada. Y esta vez yo estaba lista. Porque había preparado algo especial para ella. Algo que le haría saber sin ninguna duda que yo lo sabía todo. Que la había estado observando. Y que esto tenía que terminar. Antes de salir esa mañana, había dejado cosas en lugares estratégicos. En la sala puse un sobremanila grande sobre la mesa de centro. El sobre estaba vacío. Pero ella no lo sabía. Afuera del sobre escribí con marcador negro: evidencias. No abrir. Simple. Claro. Imposible de ignorar. Y luego en mi habitación dejé algo más personal. Sobre mi cama coloqué el mismo collar que la había visto ponerse semanas atrás. El que me regaló mi difunto esposo. Y junto al collar dejé una fotografía impresa. Una captura de pantalla de uno de los videos. Donde se veía claramente a ella en mi habitación. Mirándose al espejo. Con mi ropa. No puse ninguna nota esta vez. No hacía falta. La fotografía decía todo lo que necesitaba decir. Le mostraba que yo tenía pruebas. Que la había grabado. Que sabía exactamente qué había estado haciendo. Y que podía demostrarlo cuando quisiera. Salí de casa con las manos temblando. No de miedo, sino de anticipación. De saber que este era el momento decisivo. El momento en que ella entendería que ya no podía esconderse. Que ya no podía seguir fingiendo. Que todo había cambiado. La vi entrar. La vi caminar hacia la sala. Y detenerse cuando vio el sobre. Se acercó despacio. Lo tomó entre sus manos. Le dio vuelta. Leyó lo que decía afuera. Y vi cómo su rostro se descomponía. Vi el pánico en sus ojos. Las manos temblorosas. Abrió el sobre. Miró adentro. Y aunque estaba vacío, el mensaje había llegado. Dejó el sobre donde estaba. Y caminó hacia mi habitación. Con pasos lentos. Inseguros. Como si supiera que algo más la esperaba ahí. Cuando vio la fotografía sobre mi cama se quedó paralizada. Completamente inmóvil. Durante casi un minuto completo no se movió. Solo miraba. Miraba su propia imagen capturada en mi casa. En mi espacio privado. Haciendo algo que nunca debió hacer. Tomó la fotografía con las 2 manos. La acercó a su cara. Y entonces empezó a llorar. Vi las lágrimas correr por sus mejillas. Vi cómo sus hombros temblaban. Y por un segundo casi sentí lástima. Casi. Pero entonces recordé todo lo que me había hecho sentir. Todas las veces que dudé de mí misma. Todas las veces que pensé que estaba perdiendo la razón. Y la lástima se esfumó. Rosaura dejó la fotografía donde estaba. Tomó el collar. Lo miró. Y lo dejó de nuevo sobre la cama. Luego salió de mi habitación. Caminó hacia la sala. Tomó su bolsa. Y se fue. Pero antes de irse hizo algo que no esperaba. Se detuvo frente a la puerta. Miró hacia arriba. Buscando las cámaras. Sabiendo que yo la estaba viendo. Y habló. Dijo en voz baja, casi en un susurro: lo siento. Perdóname. No sé por qué lo hice. Y luego salió. Cerrando la puerta detrás de ella. Guardé el video de ese día con especial cuidado. Porque ahí estaba su confesión. Tal vez no era explícita. Tal vez no mencionaba exactamente qué había hecho. Pero era suficiente. Era el reconocimiento de que algo había pasado. De que ella sabía que yo lo sabía. Y de que finalmente entendía que esto no podía continuar. Me senté en una banca del mercado con el teléfono en las manos. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. No era satisfacción completa. Pero era el principio de algo. El principio del final de esta pesadilla.
Esa noche no pude dormir. No por ansiedad esta vez, sino porque sabía que el siguiente paso era el más difícil. Había logrado que ella supiera. Había logrado asustarla. Había logrado que se detuviera. Pero todavía quedaba lo más importante. Todavía tenía que decirle a Gregorio. Tenía que mostrarle las pruebas. Tenía que hacer que él viera lo que su esposa había estado haciendo durante meses. Y eso me aterraba. Porque sabía que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Las cosas entre nosotros cambiarían para siempre. La familia cambiaría. Y aunque era necesario, aunque era lo correcto, dolía pensar en ello. Pero ya no podía dar marcha atrás. Ya había llegado demasiado lejos. Y merecía que se supiera la verdad. Merecía que mi hijo me creyera. Merecía que mi palabra valiera algo otra vez. Así que tomé la decisión. En 3 días era domingo. Día de comida familiar. Y ese domingo iba a ser diferente. Ese domingo iba a mostrarles todo. Iba a poner los videos frente a ellos. Iba a hacer que vieran lo que yo había visto. Y entonces, finalmente, iba a recuperar mi dignidad, mi respeto y mi lugar en mi propia familia. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano. Me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero elegante. Me peiné. Me puse un poco de maquillaje. Quería verme bien. Quería verme fuerte. Porque sabía que este día iba a ser uno de los más difíciles de mi vida. Guardé mi teléfono en la bolsa. Revisé 3 veces que tuviera los videos guardados. Que todo estuviera ahí. Que no faltara nada. Y antes de salir de casa hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamé a Francisca. Le pedí que me acompañara. Que fuera conmigo a casa de Gregorio. Ella se sorprendió. Me preguntó por qué. Y yo le dije que necesitaba una testigo. Alguien de confianza. Alguien que pudiera confirmar lo que estaba a punto de mostrar. Francisca se quedó callada un momento. Y luego dijo que sí. Que estaría ahí. Que pasaría por mí en media hora. Y cumplió. Llegó puntual. Con cara de preocupación. Me preguntó qué estaba pasando. Y yo solo le dije que pronto lo sabría. Que por favor confiara en mí. Y ella asintió. Porque así de buena amiga era. Llegamos a casa de Gregorio a la 1 de la tarde. Como siempre. Rosaura abrió la puerta. Y cuando me vio, cuando vio que Francisca venía conmigo, su rostro se puso pálido. Intentó sonreír. Intentó actuar normal. Pero yo vi el miedo en sus ojos. Vi cómo sus manos temblaban cuando nos dejó pasar. Los niños corrieron a abrazarme. Gregorio salió de la cocina secándose las manos. Me dio un beso en la mejilla. Le dio la mano a Francisca. Y preguntó a qué debíamos la visita de mi amiga. Le dije que había algo importante que necesitaba hablar con ellos. Con los dos. A solas. Gregorio frunció el ceño. Miró a Rosaura. Ella evitó su mirada. Y entonces él supo que algo andaba mal. Le pidió a su hijo mayor que llevara a los niños al cuarto a jugar. Esperamos a que se fueran. Y luego nos sentamos en la sala. Yo en el sofá individual. Francisca a mi lado en una silla. Gregorio y Rosaura en el sofá grande. Frente a mí. El silencio era pesado. Incómodo. Y yo sabía que tenía que romperlo. Que tenía que empezar. Aunque me doliera. Aunque me costara cada palabra. Respiré hondo. Saqué mi teléfono. Y comencé a hablar. Le dije a Gregorio que hace semanas le había contado que algo raro estaba pasando en mi casa. Que cosas se movían. Que alguien estaba entrando. Y que él no me creyó. Que me dijo que estaba confundida. Que era mi edad. Que estaba exagerando. Él abrió la boca para interrumpir, pero le pedí que me dejara terminar. Que por favor me escuchara hasta el final. Y él cerró la boca. Asintió. Y yo continué. Le dije que había instalado cámaras en mi casa. Que lo había hecho porque necesitaba pruebas. Porque nadie me creía. Y que había grabado todo. Todo lo que había estado pasando durante semanas. Gregorio me miró confundido. Preguntó qué había grabado. Y entonces miré a Rosaura. La miré directamente a los ojos.
Y le dije que ella sabía perfectamente de qué estaba hablando, que ella había estado entrando a mi casa, sin mi permiso, sin avisarme, usando sus cosas, durmiendo en mi cama, violando mi privacidad. Rosaura negó con la cabeza. Dijo que eso no era cierto, que yo estaba mintiendo, que ella nunca haría algo así. Su voz temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y Gregorio la miró. Luego me miró a mí. Y vi la duda en su rostro. Vi que no sabía a quién creerle. Entonces levanté mi teléfono. Y dije que tenía pruebas. Que podía mostrárselas. Y que después de verlas él podría decidir quién estaba mintiendo. Abrí la carpeta. Seleccioné el primer video. El del miércoles cuando la vi por primera vez. Y le pasé el teléfono a Gregorio. Él lo tomó. Miró la pantalla. Y empezó a ver. Vi cómo su expresión cambiaba. De confusión a sorpresa. De sorpresa a incredulidad. De incredulidad a enojo. Vi cómo apretaba la mandíbula. Cómo sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar el teléfono. Y cuando terminó el primer video, le mostré el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Todos los videos que había guardado durante semanas. Todas las pruebas de lo que Rosaura había estado haciendo. Cuando terminó de ver todo, Gregorio dejó el teléfono sobre la mesa. Se quedó callado. Inmóvil. Y entonces volteó a ver a Rosaura. Y le preguntó si era verdad. Si realmente había estado haciendo eso. Rosaura lloraba. Las lágrimas corrían por su rostro. Y finalmente asintió. Dijo que sí. Que lo había hecho. Que no sabía por qué. Que no podía explicarlo. Que solo necesitaba un lugar donde estar sola. Donde escapar. Donde sentirse diferente. Y que la casa de su suegra era ese lugar. Gregorio se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí de espaldas a todos. Y yo vi cómo sus hombros temblaban. Vi que estaba llorando. Que estaba procesando. Que estaba tratando de entender cómo su esposa había podido hacer algo así. Cómo había podido mentirle. Cómo había podido invadir la casa de su madre. De la mujer que lo había criado sola. Que había sacrificado todo por él. Y yo sentí su dolor. Pero también sentí alivio. Porque finalmente me creía. Finalmente sabía la verdad. Francisca tomó mi mano. La apretó. Y me miró con ojos llenos de lágrimas. Me dijo en voz baja que lo sentía. Que debió haberme creído desde el principio. Que debió haber confiado en mí. Y yo asentí. Porque su apoyo ahora significaba todo. Gregorio finalmente se dio vuelta. Miró a Rosaura. Y le dijo que no podía creer lo que había hecho. Que cómo se le había ocurrido. Que tenía que pedirle perdón a su madre. Que tenía que devolverle la llave. Que tenía que prometer que nunca más volvería a hacer algo así. Rosaura se levantó. Caminó hacia mí. Se arrodilló frente a mí. Y entre sollozos me pidió perdón. Me dijo que lo sentía. Que había sido un error terrible. Que no sabía qué le pasaba. Que estaba confundida. Que se sentía atrapada en su vida. Que necesitaba escapar. Y que mi casa era su escape. Pero que entendía que había estado mal. Que había violado mi confianza. Mi espacio. Mi dignidad. Y que nunca podría perdonarse por eso. La miré. Esta mujer arrodillada frente a mí. Llorando. Suplicando. Y sentí tantas cosas al mismo tiempo. Rabia. Dolor. Traición. Pero también algo de compasión. Porque vi que ella también estaba sufriendo. Que también estaba perdida. Que también necesitaba ayuda. Y aunque lo que había hecho no tenía justificación, aunque había cruzado todas las líneas posibles, también era humana. También tenía derecho a equivocarse. Aunque las consecuencias de sus errores fueran dolorosas para todos. Le dije que aceptaba sus disculpas. Pero que necesitaba la llave. Ahora. Y que necesitaba su promesa de que esto nunca volvería a pasar. Ella asintió. Sacó la llave de su bolsa. Me la dio. Y prometió. Con la voz quebrada. Con las lágrimas cayendo. Prometió que nunca más entraría a mi casa sin permiso.
que respetaría mis límites, que haría lo que fuera necesario para recuperar mi confianza, aunque supiera que tal vez nunca lo lograría del todo. Han pasado 4 meses desde aquel domingo. 4 meses desde que mostré los videos. Desde que la verdad salió a la luz. Y las cosas han cambiado. No todo volvió a ser como antes. Tal vez nunca lo será. Pero hay algo nuevo ahora. Algo que no existía antes de todo esto. Hay respeto. Hay límites. Hay conciencia de que mi espacio es mío. De que mi palabra vale. De que no soy invisible solo por tener 68 años. Rosaura está yendo a terapia. Gregorio me lo contó hace unas semanas. Me dijo que ella había estado lidiando con ansiedad, con una crisis que no sabía cómo manejar, que se sentía atrapada en su rol de madre y esposa, que necesitaba un espacio propio y no supo pedirlo de la manera correcta. No supo comunicar lo que necesitaba. Y entonces buscó ese espacio en el lugar equivocado. En mi casa. Invadiendo lo que no le pertenecía. No es una justificación. Nunca lo será. Pero al menos es una explicación. Y eso me ayudó a entender un poco mejor. A soltar un poco de la rabia que llevaba cargando. Gregorio también cambió. Vino a visitarme solo una tarde. Sin Rosaura. Sin los niños. Se sentó conmigo en la sala. Y me pidió perdón. Me dijo que se sentía terrible por no haberme creído. Por haberme tratado como si estuviera perdiendo la razón. Por haber elegido dudar de mí en lugar de investigar. Por haber asumido que mi edad me hacía menos confiable. Lloró. Mi hijo lloró frente a mí. Y me dijo que nunca se perdonaría por haberme hecho sentir tan sola. Tan invalidada. Tan invisible. Le tomé la mano. Le dije que lo perdonaba. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Y porque todos cometemos errores. Pero también le dije que necesitaba que esto nunca volviera a pasar. Que necesitaba que me escuchara. Que confiara en mí. Que me tratara con el respeto que merezco. No por ser su madre. Sino por ser una persona. Una mujer que ha vivido y que sabe lo que ve. Lo que siente. Lo que experimenta. Y él prometió. Me miró a los ojos y prometió que las cosas serían diferentes. Y hasta ahora ha cumplido. Las comidas de los domingos continúan. Pero ahora son diferentes. Hay más comunicación. Más honestidad. Rosaura me trata con más cuidado. No con lástima. Sino con respeto genuino. Me pregunta cómo estoy. Me escucha cuando hablo. Ya no hay esa actitud condescendiente que tenía antes. Y cuando me mira a los ojos veo algo más que vergüenza. Veo arrepentimiento real. Veo el esfuerzo que está haciendo por cambiar. Por ser mejor. Y aunque la confianza no se recupera de la noche a la mañana, al menos hay un camino. Al menos hay intención. Los niños siguen siendo los mismos. Inocentes. Felices. Ajenos a todo lo que pasó. Y me alegro por eso. Porque ellos no tienen por qué cargar con los errores de los adultos. Con las complicaciones de las relaciones familiares. Con los secretos y las traiciones. Ellos solo necesitan amor. Y eso es lo que reciben. De todos nosotros. A pesar de todo. Francisca sigue siendo mi roca. Mi apoyo. Viene a visitarme todas las semanas. Tomamos café. Platicamos. Y a veces hablamos de lo que pasó. De cómo me sentí. De cómo me siento ahora. Y ella me escucha. Sin juzgar. Sin opinar demasiado. Solo estando ahí. Siendo mi amiga. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Porque en momentos como estos descubres quién realmente está a tu lado. Quién te cree. Quién te sostiene cuando todo se derrumba. Las cámaras siguen instaladas. No las he quitado. Y no tengo planes de hacerlo pronto. No porque desconfíe. Bueno, tal vez un poco. Pero más que nada porque me dan tranquilidad. Porque ahora cuando salgo de casa sé que puedo verificar que todo está bien. Que nadie está ahí. Que mi espacio sigue siendo solo mío. Y esa paz mental no tiene precio. Vale más que los $300 que gasté. Vale más que cualquier incomodidad que pudiera causar. He aprendido muchas cosas en estos meses.
He aprendido que envejecer no significa volverse invisible, que tener más años no hace que tu palabra valga menos, que tu intuición sigue siendo válida aunque otros duden de ella, y que a veces tienes que defender tu espacio, tu dignidad, tu derecho a ser escuchada, aunque sea contra tu propia familia, aunque duela, aunque cambie las cosas para siempre. También aprendí que la justicia no siempre es ruidosa, no siempre viene con gritos o venganzas. A veces la justicia es silenciosa, es estratégica, es recopilar pruebas, es esperar el momento correcto, es actuar con inteligencia en lugar de con impulso, y es recuperar tu poder sin necesidad de destruir a otros. Porque al final no se trataba de castigar a Rosaura, se trataba de que me creyeran, de que me respetaran, de que entendieran que yo importo, que mi casa es mía, que mi vida es mía, y que nadie tiene derecho a invadir eso, sin importar quién sea. A las mujeres de mi edad nos enseñaron a callarnos, a aguantar, a no hacer olas, a aceptar lo que nos tocaba sin protestar. Pero yo decidí que eso no era suficiente, que merecía más, que merecía ser escuchada, y que si nadie me iba a escuchar, entonces iba a hacer que me vieran, iba a conseguir pruebas, iba a demostrar mi verdad. Y lo hice, sola, con mis propios recursos, con mi propia fuerza, y eso nadie me lo puede quitar. Si estás pasando por algo similar, si sientes que nadie te cree, si te han hecho sentir que estás exagerando o que tu edad te hace menos confiable, quiero que sepas algo. Tu instinto es válido, tu percepción es real, y mereces ser escuchada. No importa cuántos años tengas, no importa si otros dudan. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté, y tienes todo el derecho de investigar, de buscar respuestas, de defender tu espacio y tu dignidad. No fue fácil. Hubo momentos en que dudé de mí misma, momentos en que pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez estaba siendo paranoica, pero confié en lo que sabía, en lo que veía, en lo que sentía, y al final tenía razón. Y esa validación no vino de otros, vino de mí misma, de mi fuerza, de mi negativa a ser invisible. Ahora duermo tranquila, sin miedo, sin preguntarme si alguien estuvo en mi casa mientras yo no estaba, sin dudar de mi propia cordura. Y esa tranquilidad es lo más valioso que recuperé, más que la llave, más que las disculpas, más que cualquier otra cosa. Recuperé mi paz, y con ella, recuperé mi vida, mi espacio, mi dignidad. Y eso nadie me lo volverá a quitar, porque ahora sé que puedo defenderme, que puedo luchar, que puedo hacer que me escuchen, y que nunca, nunca más, voy a permitir que me traten como si no importara. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de fuerza, de resiliencia, de una mujer que se negó a ser invisible. Y si mi historia puede ayudar a alguien más a encontrar su voz, a defender su espacio, a confiar en sí misma, entonces todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Porque al final no se trata solo de mí. Se trata de todas nosotras. Las mujeres que envejecemos y nos negamos a desaparecer. Las que seguimos de pie. Las que seguimos luchando. Las que seguimos exigiendo respeto. Hasta el último día.